Días, vamos a hacer una aproximación a lo que fue el antiguo régimen, que es uno de los periodos más importantes de la historia cuando pretendemos entender un poco lo que fue la Revolución Francesa, pero sobre todo aquellos antecedentes que nos llevaron a esta revolución. Tendremos que decir que el antiguo régimen es la constitución, es la forma como se ha consolidado el poder en la Francia desde el siglo XV, XVI y que va a perdurar hasta el siglo XIX, finales del siglo XIX. Entonces lo que encontramos allí es un conjunto de características, ¿cierto? Que nos dicen cómo fue la vida cotidiana del pueblo francés, pero también cuáles fueron esas relaciones de poder que se estaban dando al interior de Francia, siglo XVI, XVII, XVIII, y que después van a ser sustituidas, reemplazadas por un nuevo modelo de sociedad que es el que se va a imponer una vez termina la Revolución Francesa y que va a desencadenar en el modelo capitalista. En este antiguo régimen, las estructuras sociales y administrativas en las que digamos que existían en Francia, otorgaban el poder absoluto al rey, pero además daban a los pequeños señoríos, a los nobles, unos privilegios incluso que resultaron tanto enredados, y lo importante allí no era quién tenía más dinero, sino quién tenía más favores sobre la tierra, quién lograba de alguna manera tener más control, más dominio de la tierra. Así que había una clase social que estaba ascendiendo, que iba desarrollándose, que es la burguesía que finalmente no alcanza a tener el favor del rey. Así eso nos va a llevar entonces a una estructura, a una formación económico-social que combina distintas particularidades, formas de producción feudales que se supone que para ese momento ya estaban extintas y sin embargo seguían funcionando en ese mismo tiempo. Así que hay una sociedad que está dividida de acuerdo a un conjunto de características que vamos a ver a continuación. En primer lugar, un sistema económico que no ha terminado de hacer esa transición del feudalismo, que aún continúa siendo feudalista y que empieza a dar pequeños pasos que lo llevarán al capitalismo. En segundo lugar, unas relaciones sociales que están determinadas por la oposición, ¿cierto? Una sociedad estamental y una burguesía que no encuentra un lugar dentro de esa sociedad estamental, una burguesía que no logra encontrar dónde situarse, que no puede acceder al papel dominante y tampoco alcanzar los privilegios que tienen los otros estamentos. Una burguesía que está siendo condenada, a pesar de tener un gran poder económico, a una condición subsidiaria de los otros estamentos y a ubicarse en el tercer estamento, en el estado llano, ¿cierto? Donde estaban los campesinos, donde estaban los siervos, donde estaban incluso algunos artesanos. Y finalmente un sistema político que resulta mmm, por lo menos inmanejable para ese momento histórico. ¿Por qué? Porque sigue conservando la figura de un rey absolutista que donde se digamos llegan a él o congrúen en él todos los poderes, hay una congruencia de poderes en el rey, lo que genera una gran tensión de parte de todos los súbditos, porque incluso en ese momento no existe la condición de ciudadano, el ciudadano no existe todavía. Existen los súbditos y esa diferencia entre un súbdito y un ciudadano es bien importante de marcar, dado que un súbdito solo tiene obligaciones hacia el rey, en tanto que el ciudadano tiene un conjunto de derechos que es factible, que es posible que él pueda, ante ciertas instancias, demandar y lograr que sean respetados. Pues bien, eso no estaba pasando en ese antiguo régimen de la Francia prerevolucionaria. Entonces había un grupo social o unos grupos sociales con muchísimos privilegios y un grupo con mucho poder económico, pero por fuera de los privilegios que concediese
esa estructura política de la Francia. ¿Qué podemos concluir? Pues finalmente que este antiguo régimen era una estructura, digamos, en sus dos versiones, la económica y la política, incluso la social, eran estructuras que estaban marcadas para finalizar, que debían dar paso a un nuevo modelo social. Ese nuevo modelo social lo sabemos, es la burguesía y es una nueva estructuración de clases sociales. No, es que, no desaparecen privilegiados y no privilegiados, sino que sea una sustitución que va a ser paulatina, que no va a ser inmediata entre aquellos que son privilegiados y aquellos que no lo son. De esa manera la burguesía ascenderá socialmente vía la Revolución Francesa y se convertirá en un estamento altamente privilegiado. Pero además transformará, y eso sí es definitivo, las formas de producción pasando del modelo feudalista a la implementación completa, total y única del modelo capitalista, donde desaparece el siervo, el campesino se disminuye, o el campesinado, mejor dicho, se disminuye y cobra total importancia, muchísima importancia, la figura del obrero. ¿Quién es el obrero? Pues el obrero es el campesino, es el siervo, que es expulsado de la tierra porque las mejoras tecnológicas, pero por una cantidad de elementos que en este momento no vamos a discutir, es expulsado de la tierra y debe pasar a las ciudades. Claro, la ciudad se empieza a emancipar, la ciudad se empieza a abrir y este obrero llega como un vagabundo, desempleado, ¿cierto? Ya no tiene esa relación con la tierra para producir sus alimentos, ahora tiene que buscarlos, pero eso será tema de otra discusión. Así que entonces el antiguo régimen vemos que es ese momento de la historia francesa e incluso europea que está ubicado entre el siglo XVI, XVII y XVIII, que se convierte en el detonante para lo que posteriormente va a ser la Revolución Francesa. Gracias.